estudiando Mateo capítulo 28 desde el versículo 1 hasta el versículo 10, y el tema para hoy es el otro lado de la cruz. Hemos estado, hace unas semanas empezamos una serie que se llama Llévame a la cruz, y justamente hace 2 días, ¿verdad? El viernes estuvimos hablando ya de Cristo, ya en la cruz, y lo que pasó ahí. Hoy estaremos dando por concluida esta serie, y a lo largo de esta breve serie, porque ha sido realmente una serie bastante corta, hemos estado reflexionando cómo Jesús, en medio de todas las situaciones, de todas las circunstancias, Él siempre caminó hacia el frente con valentía, pero sobre todo considerando la obediencia a su Padre. La obediencia a su Padre es lo que lo movía a seguir avanzando. Fue con determinación, y en esa obediencia, en cada acción que hemos visto en esta serie, esta miniserie, todas sus acciones, todas sus palabras expresaban un solo deseo y una oración. Es casi como que Jesús decía: Padre, llévame a la cruz. Porque finalmente la razón por la que descendió, se hizo hombre, era para poder ir a una cruz. Y Él lo sabía. Creo que para todos nosotros ha sido un viaje bastante desgarrador. Esta serie empezamos viendo cómo ungieron a Jesús para que posteriormente pueda ser sepultado. Él lo anunció de esa manera, ¿no? Me están ungiendo para la sepultura, dijo. Luego de eso vimos también sobre la última cena con sus discípulos, una cena que da una enseñanza maravillosa. Y en medio de esa cena es descubierto el plan que ya tenía pues Judas. Y aún así vemos que Jesús no se echó para atrás. Luego de eso estuvimos estudiando sobre aquella oración tan maravillosa en el huerto de Getsemaní, donde en una oración tan profunda aún sus lágrimas parecían que brotaban gotas de sangre. Inmediatamente pasamos al juicio ante Caifás, el sumo sacerdote, un juicio injusto, ya lo vimos. Y luego el segundo juicio, que tampoco no fue mejor que ese, ante Pilato. Y Pilato lo único que finalmente decidió es entregarlo para que sea crucificado. Y el día viernes llegamos en obediencia a Jesús, a su Padre y al cumplimiento de las Escrituras. Vimos que Él, estando en la cruz, Él entregó su espíritu. Nadie le dijo cuándo tenía que morir, sino aún en las peores circunstancias, Jesús demostró que Él tenía el control en sus manos de cada uno de los acontecimientos que habían estado pasando. Y aunque hemos estado nosotros viendo esta serie, esta miniserie, Llévame a la cruz, pero hoy les voy a decir algo. Hoy vamos a llegar al otro lado de la cruz, porque ya Jesús ya murió, ya fue enterrado, y hoy, domingo de resurrección, llegamos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a encontrar en el otro lado de la cruz? Porque todos nos estamos apuntando a la cruz. Y lo que vamos a ver, hermanos, es que la cruz no es el destino final, y que la muerte no tiene la última palabra. Dicho esto, los invito que podamos leer las Escrituras. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10. Leamos todos juntos, por favor, este pasaje. Mateo capítulo 28, versículo 1 hasta el versículo 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena,
y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Oremos al Señor. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nosotros podemos comprender ese plan que tuviste desde la eternidad para nosotros. Te damos gracias porque tu Hijo amado, que tú entregaste a morir en manos de pecadores por mis pecados y los de todos aquellos que ponen su fe en Él, no se quedó simplemente enterrado debajo de la tumba, sino que al tercer día resucitó triunfante. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender, a entender esta verdad, y que al vivir a la luz de esta verdad, nuestra vida realmente pueda ser transformada y cambiada por tu poder, el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Señor, en esta mañana ábrenos a cada uno de acuerdo a las necesidades de nuestra alma. De forma personal, yo reconozco, Señor, que soy un hombre con muchas limitaciones, y te suplico que al margen de mis limitaciones, tú puedas, Señor, ministrar la vida, el corazón de cada uno de los presentes, de tal manera que sean alimentados como tú quieres alimentarlos, porque tú eres el príncipe de los pastores. Señor, en tus manos ponemos este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pues gracias al Señor que nos ha permitido reunirnos un domingo como este, domingo de resurrección, y ya estamos al otro lado de la cruz. No sé si usted se había hecho esta pregunta. ¿Será que la cruz tiene como que dos lados? Sí. La cruz, hermanos, es un punto divisorio en la historia, y usted lo puede recordar cuando estudiamos. Es un punto divisorio también en nuestras propias vidas, porque es un antes de la cruz y es un después de la cruz. Cuando estamos ante la cruz, estás ante una encrucijada donde no hay escapatoria, donde tienes que elegir. Y solamente hay dos lados de la cruz para cada persona en este mundo. Tú puedes estar de un lado o puedes estar del otro lado. No hay más. Hasta ahora todos los sermones de esta serie que hemos estado desarrollando se han centrado en conducirnos, en llevarnos hasta la cruz. Pero hoy vamos a estudiar qué significa estar del otro lado de la cruz. Ya llegamos a la cruz. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a darnos cuenta que no queda en eso. Así que veamos primero el otro lado de la cruz, o lo que significó el otro lado de la cruz para las mujeres.
Estas mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús y que lo encontraron totalmente vacía, se dieron un encuentro que ellas no lo esperaban. Estas mujeres, hermanos, fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Mateo menciona a María Magdalena y María, la madre de Santiago, pero por otros evangelios nosotros sabemos que habían otras mujeres también. ¿Quiénes eran esas mujeres? Bueno, estas mujeres eran aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para poder atender las necesidades de su maestro. Estas mujeres fueron las que observaron desde lejos, a la distancia, mientras Jesús estaba colgando en esa cruz. Estas mujeres fueron aquellas que siguieron a José de Arimatea cuando fue a recoger el cuerpo de Jesús para poder enterrarlo. Ellas siguieron para ver dónde iba a ser puesto su maestro. Y estas mujeres son aquellas mujeres que se levantaron muy temprano el domingo por la mañana, un domingo como hoy, y trajeron esas especies aromáticas para poder ungir el cuerpo de su maestro, el cuerpo de Jesús. Pero ellas se encontraron con una gran sorpresa. Se encontraron con que la tumba estaba vacía. Se encontraron con que la piedra había sido removida. Se encontraron con que los guardias, aquellos hombres musculosos, esos soldados romanos que no le tenían temor a nada, estaban desmayados de temor, estaban desmayados de miedo. Y encontraron a un ángel poderoso sentado sobre esa piedra, esa enorme piedra que era la puerta, diríamos, de la tumba. Sobre esa piedra estaba sentado el ángel. Estas mujeres habían llegado al otro lado de la cruz. ¿Qué significó entonces para estas mujeres el otro lado de la cruz? Yo quisiera en esta mañana, podemos hablar mucho, pero yo quisiera resumir básicamente en 3 palabras lo que significó para estas mujeres estar del otro lado de la cruz. En primer lugar, gozo sería la primera palabra. La segunda palabra, adoración. Y la tercera palabra es comisión. Gozo, adoración y comisión. Así que primero experimentar un gozo como mezclado con miedo, como leemos, ¿verdad?, hace un momento. Y podríamos nosotros tal vez pensar en esta mañana que es una combinación un poquito extraña. ¿Cómo puedes tener alegría, verdad, y miedo a la vez? Es un poco extraño, ¿no les parece eso? ¿O solamente a mí me parece eso, que es un poquito extraño? ¿No? ¿Cómo es que se mezcla el gozo con la alegría? Bueno, permítame volver a leer versículos 5 al 8 para poder entender un poquito más de este pasaje que hemos leído. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y luego en el 7 dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fíjense, con temor, con miedo, pero a la vez gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Fíjense esto: el ángel compartió con ellas la buena noticia de la resurrección de Cristo. Y las mujeres se alejaron rápidamente del sepulcro. Estaban, dice, asustadas, pero con gozo. Y el ángel les dijo: no tengan miedo. Pero eso no impactó mucho, digamos, en sus vidas. Ellas, no, de todos modos seguían teniendo miedo. Y creo que usted y yo, si hubiéramos estado en estas circunstancias, nos habría pasado igual. Por supuesto. Este ángel, hermanos, había descendido del cielo lleno de la gloria de Dios. Su apariencia dice que era como un relámpago, su ropa era blanca como la nieve.
Y dice acá las escrituras, lo hemos leído, que esos rudos soldados romanos que estaban custodiando la tumba le tenían tanto miedo a él, al ángel, que temblaron y se quedaron como muertos, paralizados por ese temor. Por lo tanto, creo que no es de extrañar que estas mujeres pues también tuvieran temor. Creo que ellas también tenían miedo por otra razón, porque ellas aún no comprendían, como se dice acá en México, no les había caído el 20, qué significaba todo esto que estaba pasando. No tenían una comprensión clara. Habían venido con todas las especies aromáticas esperando ungir el cuerpo de un hombre muerto, pero ahora el ángel les dice que Jesús está vivo. ¿Qué significó esto para ellas, para los discípulos? ¿Qué significó esta noticia, incluso el día de hoy? ¿Qué es lo que significa? Meditemos en eso. ¿Qué significa para tu vida esta noticia que Jesús resucitó? Las mujeres se apresuraron rápido, dice, a alejarse del sepulcro. ¿Están llenas de temor? Sí, pero también están llenas de gozo, también están llenas de alegría. Y este gozo, si usted se da cuenta, por la forma como está estructurado gramaticalmente, lo que nos transmite es que hay una emoción dominante en estas mujeres, que aunque tenían miedo, el gozo era mayor que el miedo que ellas tenían. Estaban llenas de alegría, alegría por ver ese sepulcro vacío, alegría por la buena noticia de que su maestro Jesús ha resucitado de entre los muertos, como él lo había dicho cuando estuvo en medio de sus discípulos. Alegría que Jesús no solamente esté resucitado, sino que va adelante a Galilea porque quiere volver a encontrarse con ellos. Alegría que van a volver a ver una vez más a su Señor. Al principio es una combinación bastante extraña, pero cuando comenzamos a mirarlo de cerca, entonces todo comienza a tener sentido. Alegría mezclada con miedo. En segundo lugar, o la segunda palabra que se describe al otro lado de la cruz, lo que significó para estas mujeres, les dije, es adoración. Y como lo vemos en el versículo 9 de este capítulo, fíjese lo que dice: he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Si se da cuenta, o sea, mire la secuencia. Estas mujeres no solamente fueron las primeros testigos en ver aquella tumba vacía, no solamente fueron las primeras en escuchar la buena noticia de que Jesús había resucitado de entre los muertos, sino que también fueron las primeras en ver a Jesús vivo. ¿Usted se puede imaginar lo que había en ese momento en su corazón? O sea, sentimientos encontrados. Definitivamente, todo su mundo, el mundo de ellas, es como que se puso patas arriba, pero en el buen sentido de la palabra. Se apresuran, corren a dar la noticia a los discípulos, van de camino cuando Jesús sale a su encuentro. Y Jesús dice, salve, es como decirle, hola, saludos. En estos días, algo normal. Es decir, Jesús le está saludando como si fuera un día normal, como cualquier otro día. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque a partir de ese momento, esa es la nueva normalidad al otro lado de la cruz. Porque Jesús está vivo y cada día es una buena noticia. ¿Entendemos el sentido? ¿Comprendemos esto? ¡Qué maravilloso, hermanos! Jesús te saluda cada día con su poder, con su amor y con su perdón. Las mujeres se acercan a Jesús y dicen, abrazan sus pies y lo adoran. Adoran a su Señor, aquel Señor que sufrió tanto por ellas, pero que ahora estaba vivo, que ahora estaba sano, pero ahora también estaba al otro lado de la cruz. No se quedó simplemente en ello. Y la tercera palabra para estas mujeres en esta mañana es comisión o mandato. Miremos el versículo 10, fíjese. Dice, entonces Jesús les dijo, no temáis,
Y aquí viene la orden, el mandato, dice: id o vayan, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Fíjese esto, hermano. La resurrección de Jesús no solamente es una historia muy bonita, no, de ninguna manera. Es la base para poner en marcha nuevos mandatos y nuevas órdenes. La resurrección, esa es una buena noticia, y las buenas noticias hay que compartirlas. Si no las compartimos, nos estamos portando mezquinos, nos estamos portando egoístas. Solamente queremos para mí, y es lo que el mundo hace. Pero esto es para compartirlo. Esa es la razón por la que Jesús encarga a las mujeres: vayan y cuéntenselo a los discípulos. Y más tarde, si usted recordará, es lo mismo que le encarga a sus discípulos, que vayan y también lleven las buenas nuevas. Y luego, pues desde luego a todos nosotros que estamos acá presentes, también nos dice exactamente lo mismo. Y ya que Jesús nos encarga a todos que vayamos por todo el mundo y que podamos anunciar el Evangelio, la buena noticia de la Pascua es que Jesús, Cristo Jesús, está vivo. ¿Qué significó entonces el otro lado de la cruz para estas mujeres? Les dije 3 palabras: alegría, adoración y comisión. A nosotros nos pasa lo mismo el día de hoy. Deberíamos llenarnos de gozo porque Jesús está vivo. Deberíamos caer a sus pies en adoración y debemos salir a contarles a otros las buenas noticias de Cristo. No sé si usted está de acuerdo. ¿Sabe qué? Es irrelevante si usted está de acuerdo. Usted tiene que hacerlo si es hijo de Dios. ¿Sí entendemos eso? Si Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. No hay más. Pero ¿saben algo? Quiero seguir avanzando porque ya vimos con 3 palabras lo que significó el otro lado de la cruz para estas mujeres. Pero ¿qué tal si también pasamos a ver qué significó el otro lado de la cruz, pero para Jesús? Recuerden, tuvimos 3 palabras para las mujeres. Pues les digo algo, también tenemos 3 palabras para Jesús, lo que significó para Él estar al otro lado de la cruz. La primera palabra es satisfacción. La segunda palabra es reencuentro. Y la tercera palabra es gloria. Satisfacción, reencuentro y gloria. En primer lugar, Jesús, el otro lado de la cruz significó satisfacción. Sí, pastor, ¿cómo sé eso? Bueno, Isaías 53 nos dice exactamente ello. Isaías 53:11, creo que la mayoría de nosotros lo sabemos de qué se trata, ¿no? Dice esto: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Piensa en esto. Isaías 53, hermanos, es el capítulo más importante de la profecía en el Antiguo Testamento que predice la muerte de Cristo en la cruz. Pero también predice su resurrección. Y eso muchas veces lo pasamos por alto, muy rápido. Yo quisiera volver a leer Isaías 53:11, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente por la siguiente razón, porque nos ayuda a comprender mejor qué es lo que quiere decir. Así que, si usted no tiene Nueva Traducción Viviente, no se preocupe, yo se lo voy a tratar de leer despacio para que pueda comprender. Mire lo que dice: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Jesús fue a la cruz con un propósito. Hubo una razón
por la que marchó decididamente hacia la cruz en esos últimos días, sin vacilar. Nunca dijo, no, yo creo que mejor lo voy a pensar. No, él siguió avanzando, aún orando en medio de la tentación en el huerto de Getsemaní, cuando empieza de una manera, pero al final de la oración dice, Padre, hágase tu voluntad. No dudó, actuó como un hombre, porque era hombre, 100% Dios, 100% hombre. Jesús rechazó todo tipo de ayuda, tanto humana como divina. Jesús fue a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, para que usted y yo pudiéramos ser perdonados, o como lo expresa Isaías, para llevar nuestros pecados y justificar a muchos. Y esos muchos somos nosotros, los que estamos acá presentes adorándole al Señor. Ahora fíjese bien, el otro lado de la cruz, Jesús vio su obra cumplida. Jesús vio a lo largo de toda la historia. ¿Y qué cree? Jesús vio las innumerables vidas que serían salvadas con su sacrificio. Jesús vio a cada uno de los que estamos acá presentes, y Él quedó satisfecho, profunda, rica y plenamente satisfecho. ¿Qué mejor noticia que eso, hermano? ¿Ven lo que significa el otro lado de la cruz? Que Jesús completó. Por eso recordemos esa palabra, consumado es, cuando dijo, ¿verdad? Estando ya en los momentos finales en la cruz. La segunda palabra es reencuentro. Hermanos, para Jesús esta palabra es valiosísima. ¿Por qué? Para que nosotros comprendamos esto, retrocedamos un poquito atrás hasta el aposento alto, la noche antes de que Jesús fuera a la cruz. Y quisiera referirme al Evangelio de Juan, el capítulo 13, en el versículo 1, dice lo siguiente: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Mire esto, fue justo antes de la fiesta de Pascua. En las siguientes 24 horas, Jesús sería arrestado, traicionado y luego abandonado. Pasado eso, Jesús recibiría la misma espalda de su Padre. Negado. Jesús en esas próximas 24 horas sería golpeado, crucificado, desamparado, muerto, sepultado. Jesús sabía todo esto. Sin embargo, hermanos, para Jesús estas siguientes 24 horas significaron algo más. ¿Saben qué? Ya era hora que Él dejara este mundo y regresara a estar con su Padre. En Navidad, Jesús dejó al Padre y descendió y vino a este mundo. Pero una vez que estuvo acá, todos los días anhelaba regresar a estar en esa comunión íntima con su Padre. Fue parte de su sufrimiento, hermanos. Fue parte del precio que pagó para salvarnos de nuestros pecados, el vivir lejos de su Padre. Y ahora, teniendo la cruz muy próxima a Él, ¿en qué está pensando Jesús allí en el aposento alto? Jesús está pensando, es hora de volver al Padre de donde vino. Entonces, el otro lado de la cruz significa esto, que la obra de Jesús aquí en la tierra había concluido, y esperaba con ansias ese glorioso reencuentro con su Padre allá en los cielos. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso. Estamos hablando de Jesús. Entonces, el reencuentro es algo importante también para Jesús. Pero en tercer lugar, la tercera palabra, hermanos, es la palabra gloria, para lo cual tenemos que ir hasta Apocalipsis. La escena es el paraíso. Jesús es el Cordero de Dios que está sentado en el trono, está rodeado por los 4 seres vivientes, y están los 24 ancianos, y todos los que están alrededor de Él tiran
tendrán sus coronas. Y usted sabe toda esa parte porque lo hemos estudiado. Está rodeado por un coro de ángeles y miríadas de ángeles que cantan a una sola voz. Apocalipsis 5:12, si usted no está tomando nota, dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y entonces, hermanos, toda criatura que esté en el cielo, que esté en la tierra y aún debajo de la tierra, en el mar y todo lo que hay ahí, se va a unir en un solo cantar, como dice el versículo 13 de Apocalipsis 5, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, qué maravilloso. El otro lado de la cruz significó gloria, honor y alabanza allá en el cielo. Su sacrificio aquí en la tierra jamás será olvidado allá en el cielo. Y ese es el tema de todas las canciones que se entonan allá en el cielo. Él es adorado por siempre como el Cordero que fue inmolado, como aquel que es digno de recibir todo poder, toda riqueza, toda sabiduría, toda fuerza, todo honor, toda gloria y toda alabanza. ¿Qué significa entonces el otro lado de la cruz para Jesús? Estas tres palabras: satisfacción, reencuentro y gloria. Ya vimos lo que significó para las mujeres, tres palabras, y ahora vimos para Jesús también tres palabras. Pero hay otro aspecto de la cruz que quisiera considerar en esta mañana, porque es importante que nosotros también podamos ver lo que significa un poco más allá que eso. Ya vimos lo que significó el otro lado de la cruz para las mujeres. Ya vimos qué significó para Jesús. Para las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Para Jesús, ya acabamos de ver estas tres palabras. Él es la razón principal por la que usted y yo estamos aquí en esta mañana celebrando que Él resucitó. Pero sería un error decir: hemos concluido, nos podemos ir a casa. Porque quiero recordar esto. ¿Qué significa el otro lado de la cruz para ti que estás acá presente? Para todos los que nos hemos reunido. Una vez más, también lo voy a hacer y quiero considerar tres palabras: salvación, perseverancia y resurrección. Salvación, perseverancia y resurrección. En primer lugar, salvación. Juan capítulo 3, versículo 13 dice acerca de la salvación en Cristo. Dice Juan 3:18, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Recuerda que cuando empezaba les dije que la cruz tenía dos lados? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Empecé diciéndole: la cruz tiene dos lados. Cuando llegas a la cruz, llegas a una encrucijada en tu vida y tienes que tomar una decisión. ¿Aceptas lo que Jesús hizo por ti en la cruz y vas a poner tu confianza en Él como Señor y Salvador, o simplemente le das la espalda y te vas? Y le das la espalda, pues lo puedes hacer de múltiples maneras: con indiferencia, que te importa poco, o ponerlo por abajo en lugar de que esté en primer lugar, en fin. Hermanos, hay perdón, salvación y vida eterna esperándote en la cruz de Jesús. Pero debes aceptarlo, debes recibirlo,
El que cree en Él no es condenado. Fíjate bien. Pero el que no cree, dice, no dice va a ser, no dice ya ha sido condenado. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay salvación para ti al otro lado de la cruz, por lo que Cristo ya hizo. Hay esperanza, hay restauración, pero además, después que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, la segunda palabra entonces comienza a adquirir un nuevo significado. ¿Cuál es? Perseverancia. Porque muchas de las personas antes de llegar a Cristo dicen, es que ser cristiano es muy complicado, es muy difícil. No. Ser cristiano no es complicado ni es difícil. Ser cristiano verdadero es imposible, a menos que Dios esté obrando en nuestros corazones. Por eso quiero hablar de la perseverancia. Hebreos 12:1 dice esto acerca de la vida cristiana. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Recibir a Jesús como tu Salvador es experimentar el primer paso del otro lado de la cruz. Pero cuando tú ya eres cristiano, te has embarcado en una vida completamente nueva. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, hermanos. La vida cristiana es una maratón. Entiéndalo. Es decir, eres un fondista, así le llaman a los maratonistas, ¿no? Los que corren esas grandes maratones. Eres un corredor de fondo y Dios te ha marcado la carrera. ¿Cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a ir? Y entonces surge la pregunta, ¿cómo es que lo vas a lograr? ¿Cómo es que vas a perseverar hasta el fin? ¿Cómo aguantarás estando ya al otro lado de la cruz? Solamente hay una manera. Y acá lo acabamos de leer acá en Hebreos. Fija tus ojos en Jesús, que soportó la cruz por ti. Considera a aquel que soportó esa oposición de hombres pecadores que se levantaron contra él, para que tú no te canses ni pierdas ánimo. Que cuando estés a punto de desmayar, comiences a recordar, es que Cristo fue tan maravilloso y hermoso lo que hizo por mí en la cruz. Él no se agüitó, Él no se rajó, Él no dijo hasta aquí nomás llego. No. Él dijo, yo voy a ir hasta la cruz. Y fue en obediencia al Padre, pero también por amor a cada uno de los que estamos acá. Y eso es lo que tiene que ayudarnos a seguir avanzando en esta maratón. Y la tercera palabra en esta mañana es hermosa. Y esta tercera palabra es resurrección. Para lo cual vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz del mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como cristianos, hermanos, no debemos temer a la muerte, porque la muerte ya no es el fin. La muerte es la puerta para estar a la presencia de nuestro Salvador. La muerte es el comienzo. Jesús conquistó el pecado, conquistó la muerte y el infierno allá en la cruz, y al otro lado de la cruz
Señor. Y eso es lo que tiene que quedar guardado, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, porque en los momentos complicados, lo que está en nuestra mente se obnubila y ya no es lo que se pone medio nubloso y nos olvidamos, pero lo que está acá, eso sale a flote en esas circunstancias. Quiero ir sobre el final, ya quiero ir concluyendo. La cruz tiene dos lados. ¿De qué lado estás tú esta mañana? Quiero usar una imagen para poder recordar una cita de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, casi todos pero lo conocemos, un pasaje muy conocido. El pago por ser un pecador es la muerte. Ahí vemos, en un lado está el hombre, en otro lado está Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice que hay un abismo entre el hombre y Dios, y ahí está en el centro del abismo. El hombre no puede alcanzar a Dios, y esto es debido a su pecado. Nunca podrás superar este abismo por tu cuenta. Por mucho que lo intentes, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y si Dios no hubiera enviado a un Salvador, ninguno de nosotros iría al cielo. La paga del pecado, no te olvides, la paga del pecado es muerte. ¿No lo dice tu artista favorito? ¿No lo dice tu futbolista, lo máximo de tu equipo? ¿No lo dice tu mejor amigo, tu best friend? No. Lo dicen las Escrituras. La paga del pecado es muerte. Pero alabado sea Dios, porque en este versículo hay mucho más. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero, dice aquí, esos peros que me encantan, los peros de Dios tan maravillosos, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Y ahí es como está completo el gráfico. Pero la dádiva de Dios, el hombre no puede llegar a Dios, pero es a través de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que hemos estado describiendo en los sermones anteriores, que ahora es posible que el hombre pueda llegar ante la presencia del Señor. Nosotros jamás podríamos salvar esa brecha que está ahí si Jesús, ¿saben qué?, no hubiera venido a este mundo a morir por nosotros. Así que Jesús salvó esa distancia por nosotros. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él, y para pasar de un lado hacia el otro. Así que en la cruz hay dos lados. Por un lado está la paga del pecado, que es muerte, pero por el otro lado, el regalo, el don, la dádiva de Dios es vida eterna. Yo te digo, ¿de qué lado tú estás en esta mañana? Alabado sea Dios, porque solamente Él pudo hacer el camino. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos alcanzar a Dios a través del sacrificio de la cruz. Y esa es la buena noticia de la Pascua. Esa es la gloria de la cruz. Por eso Jesús está satisfecho en esta mañana, y Él ha resucitado, hermanos. Él ha resucitado. Por eso yo quiero invitarnos que nos podamos unir y adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, y anhelamos que Él siga siendo nuestro Señor todos los días de nuestra existencia.